Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí en familia en la cocina de Carlos. Hoy tengo una pregunta que, aunque parece sencilla, es profunda. Y es una pregunta que yo los invito a ustedes a que reflexionen y mediten sobre ella, porque en encontrar la respuesta a esta pregunta reside muchas veces la clase de vida que nosotros vamos a vivir. Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios permite los sufrimientos y las tribulaciones en nuestras vidas? Es una pregunta para pensar, reflexionar y meditar, para encontrar satisfacción en nuestro corazón, en nuestra alma. Hermanos y hermanas, hoy quiero plantear esta pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho o estamos haciéndonos en algún momento de nuestras vidas. La pregunta: ¿por qué un Dios que es tan bueno? ¿Por qué el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión permite que pasemos por momentos de sufrimiento, de dolor, de huracanes, de lágrimas, de tribulación? ¿Por qué? Todos nosotros, en un momento u otro, cuando estamos sufriendo en dolor, nos hacemos esa pregunta, por más cristianos que seamos. Esta es una pregunta profunda y difícil, pero es importante, muy importante, hermano y hermana, que busquemos la respuesta en su palabra, en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla a nosotros y nos puede dar la respuesta. Pero quieren que le diga algo: la manera más sencilla, pero la manera más verdadera de encontrar cualquier respuesta de Dios está escrita. A veces queremos escucharla por este oídito, pero está escrita ya. Porque en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta si nosotros somos capaces de leer conscientemente y con la ayuda del Espíritu Santo siempre. Es importante que busquemos la respuesta a esta pregunta. Dios permite las tribulaciones en nuestras vidas, no porque nos quiera ver sufrir. Mandó a su propio Hijo más querido y adorado a morir sangrando en una cruz por amor a nosotros. Así que se pueden imaginar que permitimos a nosotros que tengamos sufrimiento y lágrimas no es porque nos quiere ver sufrir bajo ninguna manera, sino porque en su sabiduría infinita y total usa las dificultades para transformarnos, para que pasemos de ser un gusanito que anda por la tierra a ser una mariposa preciosa que vuela por los cielos. Usa todo esto para fortalecernos, pero más que nada, algo que me encanta, es para acercarnos más a Él. Las tribulaciones, hermanos y hermanas, tienen un propósito divino. No son accidentes, ni son pruebas inútiles. Y le digo porque yo he estado en el hospital y al lado mío ha estado otra persona que no era cristiana, y esa persona se pasaba quejando que el tiempo que estaba sufriendo en el hospital era tiempo perdido de su vida, mientras yo estaba escuchando continuamente palabras y respuestas de lo que yo pienso que era Dios que hablaba, y me estaba fortaleciendo en la fe, en la esperanza, en el amor. Y estaba yo diciendo, estos son los momentos más felices de mi vida. Y la otra persona pensaba que gastaba y perdía su tiempo. Y esa es una gran diferencia. Porque cuando se sufre o se pasa una tribulación sin propósito, se sufre 2 veces más. Las tribulaciones tienen un propósito divino. Ahora, vamos a ver
¿Cómo podemos dividir el asunto del sufrimiento y por qué Dios permite las tribulaciones? Una de las cosas es para perfeccionarnos y fortalecer nuestra fe. No es para engrandecer la fe, hermanos, porque Dios ya en la Biblia nos dice que nos dio a cada uno de nosotros la medida de fe que nosotros, de acuerdo a Él, necesitábamos. Así que nosotros ya tenemos la cantidad de fe que necesitamos, lo único que tenemos que hacer es profetizar y usarla. Pero sí, lo que puede hacer Él con los sufrimientos, con las heridas, si nosotros podemos entenderlo, es fortalecer nuestra fe. La primera razón por la cual Dios permite las tribulaciones, la encontramos quizá en Santiago 1, 2, 4, y nos dice Santiago: hermanos míos, considerad como un gozo. Escuchen bien, como decía Pablo, rejoice, rejoice, en inglés lo estoy diciendo, regocíjense. Considerad como un gozo cuando estés en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la más grande de las virtudes, la paciencia. Así que el sufrimiento y la prueba que estás pasando, lo que está produciendo dentro de ti es algo precioso que se llama paciencia. Y sigue diciendo, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que le falte a ustedes ninguna cosa. Es algo maravilloso, ¿no? Santiago nos está diciendo, estén dichosos de que están sufriendo, porque están desarrollando no solamente paciencia, sino que debido a eso no les va a faltar nada. Las pruebas, y esto me encanta, son herramientas que Dios usa para pulir nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Ahora, un cincel, y ustedes saben lo que es, de un escultor, es una herramienta, y un martillo es una herramienta. Ahora imagínense una pequeña metáfora para entender que el sufrimiento y las pruebas son herramientas. Con las pruebas y con los sufrimientos, como que Dios agarra un cincel y un martillo, y enfrente de él tiene una roca cuadrada, rectangular, sin forma ninguna, y como un escultor empieza de poquito a poquito con el cincel, que es como un clavo grande, diría yo, para romper la roca, y poco a poco va rompiendo la roca, y va rompiendo, y los pedazos que no sirven van saltando para afuera, hasta que finalmente con su cincel y su martillo, de aquella roca que realmente no tenía una forma muy linda, como yo cuando meto la pata o le erro al blanco, que es el pecadito, tampoco tengo una linda forma. Sin embargo, con la prueba, con el sufrimiento, y que eso es el cincel, me empiezan a moldear, hasta que de aquella piedra cuadrada, que podía haber sido yo, con mis pecaditos y otras cosas, queda una figura maravillosa, que es tan linda que se puede poner en un museo. Y cuando las pruebas, los sufrimientos terminan, si tú tienes una comunión con Dios, y estoy seguro que la tienes, tú vas a ver que Dios usó las pruebas, los sufrimientos, las lágrimas, para moldearte como algo maravilloso, digno de ponerlo en el mejor museo. Así que dale gracias a las pruebas y a las tribulaciones. A través del sufrimiento, hermanos y hermanas, aprendemos algo que yo personalmente pienso es tan importante como la obediencia, que es depender de Dios. Aprendemos a hacer algo maravilloso, a depender de Dios. Y cuando digo depender de Dios, es cuando nosotros nos rendimos a Dios. Dios mío, me rindo y haz lo que tú quieras. Y eso es depender de Dios. Ahora, otra de las cosas
También todo esto sucede para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Escuchen bien porque esto es profundo. En Romanos 8, 28, 29 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Dios permite las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento, como parte de su plan para moldearnos a nosotros a la imagen de Jesucristo. No se olviden que Dios dijo en Jeremías: tengo un plan para ti y es un plan de bondad y no de maldad. Así que en su plan está usar los maestros disfrazados, que son el sufrimiento, las lágrimas, las pruebas, las tribulaciones, para moldearnos como el escultor con el cincel, a que seamos lo más parecido, nunca vamos a ser iguales, pero lo más parecido a Jesucristo. Y ese es el camino de la santificación, que es lo que le importa a Dios. En medio de las pruebas, de las tribulaciones, somos aún más conscientes de nuestras debilidades. Allí en el sufrimiento, en las lágrimas, en el dolor, nos damos cuenta que no somos nada, nada sin el Espíritu Santo, Jesucristo y nuestro Padre Divino. Y por lo tanto, cuando nos sentimos débiles, es que estamos más dispuestos a dejar que Dios trabaje en nosotros. ¿Cuántas veces les ha sucedido, hermanos y hermanas, que cuando el dolor es tan grande, tan grande, tan grande, ustedes ni siquiera pueden pensar derechito como tendríamos que pensar? Ustedes ni siquiera tienen ánimo, no tienen fuerza ni para orar siquiera, y no tienen más remedio que rendirse a Dios. Y ahí es cuando yo les digo que todo esto sirve para enseñarnos a depender, porque cuando no podemos ni orar ni podemos hacer nada, lo único que tenemos que hacer es depender de Dios, como un bebé depende de su madre porque no puede hacer nada. Y nuestro Padre siempre, siempre, siempre va a estar al lado de nosotros, porque Él dijo: nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Otra de las cosas por las cuales sirven las tribulaciones, las pruebas, es para que aprendamos nosotros a consolar a otros. Y esta es la parte quizás más importante. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas más lindas de la Biblia es cuando Jesucristo dice: no vine a ser servido, vine a servir. Y entonces los sufrimientos, las lágrimas y los huracanes vienen para que aprendamos nosotros a consolar y ayudar a otros. En 2 de Corintios 1, 3, 4, Pablo nos dice algo. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la misericordia, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua, ¿no? Pero nosotros, con el consuelo que Dios nos dio, vamos a ir a consolar a otros. A través de nuestras propias dificultades, Dios nos equipa para ser una fuente de consuelo y apoyo para otros que están atravesando situaciones similares. Ahora, hay 3 pasos para beneficiarnos de las tribulaciones. 1, confía en que Dios tiene un propósito. Y eso es tan importante, hermanos y hermanas, porque una vida sin propósito es una vida muerta. Cada prueba que enfrentamos,
tiene un propósito divino, como lo dije antes. No es un accidente. En el mundo de Dios nada pasa por casualidad. Es parte de su plan para nuestra vida. Y si nosotros lo entendemos así, somos felices, porque quiere decir que estamos confiando en nuestro Dios. También busca el consuelo y la paz en Dios. No enfrentes las tribulaciones por tu cuenta, nunca las vas a ganar si no es con el Espíritu Santo. Recuerda que Él es Dios y es el Dios de toda consolación. Y recuerda que solamente en Él, en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo vas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dijo Pablo. También permite que Dios trabaje en ti, que haga algo en ti. No te resistas al proceso. Recuerda siempre esa metáfora del escultor que está haciendo de una piedra que no tiene forma algo maravilloso. Y eso es lo que está haciendo contigo y conmigo. No te resistas a ese proceso en el cual Dios está moldeándote para que seas una figura maravillosa, aunque sientas dolor, aunque estés sufriendo, aunque estés en el medio de una prueba difícil o una tribulación horrible. Acepta, no resistas. Acepta que el sufrimiento es una herramienta de Dios como el cincel del escultor, y es una que usa para perfeccionarte y transformarte en alguien que esté más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a terminar con esto para que no sea muy largo el mensaje. Hermanos y hermanas, las tribulaciones no son el fin, sino simplemente el comienzo de una nueva vuelta, como digo yo, o el comienzo de una nueva oportunidad para crecer en nuestra fe y fortalecer nuestra fe. Acuérdense de esas palabras. No se trata de cuánto sufrimos, sino de cómo respondemos al sufrimiento. Y acá viene algo maravilloso. Hace mucho tiempo yo escribí algo que en la vida hay solo 3 cosas, que son el estímulo o lo que pasa, la percepción, que es lo que pensamos de lo que pasa, y la reacción, que es cómo nosotros vamos a responder después que pensamos de lo que pasó. Bueno, entonces aquí es una reacción al sufrimiento, de acuerdo a cómo nosotros respondemos o reaccionamos, como quieran llamarle, al sufrimiento, a la prueba, a la tribulación, es el resultado que vamos a obtener. Y por lógico, como tú eres cristiano y cristiana, tú sabes la forma que tienes que reaccionar para que en tu corazón haya paz y para que pueda fortalecer tu fe, tu esperanza, tu amor y cada día ser una vida mejor y mejor y mejor. Si permitimos que Dios nos moldee a través de las dificultades, vamos a emerger de todo eso más fuertes, más sabios y más semejantes a Jesucristo. Que al final y al cabo, esa es la finalidad de tu prueba, de tu tribulación. Que en el camino de la santificación te vayas pareciendo más y más a Jesucristo. Recordemos siempre que al final la gloria que recibimos es mucho mayor que cualquier tribulación, sufrimiento, lágrima que podemos enfrentar. Hermanos y hermanas, razonen sobre estas palabras, mediten sobre estas palabras. Yo sé que todo lo que hablé es hecho con humildad y son palabras humildes, pero siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude a que de mis labios salgan palabras que el Espíritu ponga en mí. Espero que así sea y que ustedes lo entiendan, pero les pido por favor que
Después que compartimos todo esto, mediten y reflexionen por qué Dios permite las pruebas y las tribulaciones. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberme prestado sus preciosos oídos. Y si alguna de estas palabritas les quedó en la mente o en el corazón, les pido por favor que lo compartan con otras personas, porque al fin y al cabo nosotros vinimos para servir y no ser servidos, y compartiendo la palabra de Dios estamos sirviendo.